Mis padres se divorciaron cuando tenía 9 años y dividía mi tiempo equitativamente entre ellos. Los días de semana los pasaba con mi madre, que vivía cerca de mi escuela, mientras que los fines de semana estaba con mi padre. A pesar de su separación, ambos eran cariñosos y me apoyaban, y entendía que aunque no estuvieran juntos, ambos me querían profundamente. Unos años más tarde, cuando tenía 11 años, mi padre conoció a Gina, quien eventualmente se convertiría en mi madrastra. Mi padre nos presentó, y al principio ella parecía agradable. Él estaba claramente feliz y esperaba que formáramos una buena relación. Gina tenía 2 hijas gemelas de 14 años, Emma y Emily, de una relación anterior. Eran a menudo exigentes y propensas a las rabietas. Siendo introvertida, mayormente observaba su comportamiento en silencio. Después de un año de noviazgo, mi padre y Gina se casaron. Yo tenía 12 años, e incluso mi madre asistió a la boda. Inicialmente me sentía optimista por tener un nuevo miembro en la familia. Sin embargo, unos meses después de la luna de miel, el comportamiento de Gina cambió. Una mañana me confesó que en realidad no le agradaba y que necesitábamos mantener una fachada de amabilidad por el bien de mi padre. Exigió que me mantuviera fuera de su vista cuando él no estuviera cerca, alegando que le recordaba a mi madre y que no soportaba mirarme. Sus crueles palabras fueron devastadoras. Realmente había esperado una relación positiva. Las gemelas escucharon la conversación y luego se burlaron de mí, diciendo que mi padre no me quería y que las prefería a ellas. Entre lágrimas, le confié a mi madre, quien inmediatamente contactó a mi padre. Él desestimó mi relato, asegurándole que Gina nunca diría tales cosas y que debía haberla malinterpretado. El siguiente fin de semana, en casa de mi padre, Gina estaba visiblemente molesta. Aunque guardó silencio delante de mi padre, me acorraló tan pronto como él se fue, amenazándome con asegurarme de que perdería a mi padre si alguna vez volvía a hablar con mi madre sobre ella. También me advirtió que se divorciaría de él y se quedaría con todo su dinero, dejándolo en la indigencia si no me callaba. Con solo 12 años estaba aterrorizada por mi padre y accedí a sus demandas. A partir de ese momento, Gina hizo mi vida miserable sin descanso. De niña, me sentía impotente para detenerla. Cuando estaba a solas conmigo, constantemente me menospreciaba y yo permanecía en silencio, esperando que el tormento cesara eventualmente. Insultaba mi apariencia, llamándome fea y criticando mi peso. Anhelaba que mi padre interviniera, pero él permanecía ajeno, convencido de que teníamos una buena relación. A menudo insistía en que me uniera a ella y a las gemelas para ir de compras y comer. Ella usaba su tarjeta de crédito, pero restringía mi comida a sopa o postre, nunca permitiéndome una comida adecuada. Me sentaba allí, hambrienta y con el corazón roto, viéndolas comer mientras lloraba en silencio. A menudo me iba a la cama con hambre y emocionalmente agotada por su crueldad. Temía mis visitas de fin de semana, constantemente inventando excusas para quedarme con mi madre, fingiendo enfermedades para evitar el tormento. Mis padres notaron mi reticencia y mi padre llamaba, expresando su decepción. Mi madre me animaba a confiar en ella, pero yo permanecía en silencio, paralizada por las amenazas de Gina. Cuando tenía 14 años, mi padre planeó un viaje familiar a Grecia. Inicialmente reticente, accedí después de que mi madre me persuadiera de que sería una experiencia valiosa. Como siempre, Gina montó un espectáculo encantador para mi padre, preguntando por la escuela como si estuviera genuinamente interesada. Sin embargo, continuaba con sus indirectas sutiles, enmascaradas como bromas juguetonas. Hacía comentarios sobre mi altura cuando mencionaba que jugaba al baloncesto, sugiriendo que me concentrara en los estudios en su lugar. Las gemelas se reían disimuladamente y me insultaban a pesar de mis calificaciones superiores. Mi padre presenciaba estas interacciones, pero optaba por ignorarlas, desestimando mis quejas como hipersensibilidad.
a pesar de mis esfuerzos por ser cortés y evitar conflictos, nada de lo que hacía parecía apaciguarla. También era irrespetuosa con mi privacidad, irrumpiendo en mi habitación sin llamar, a menudo mientras dormía, e incluso revisando mis pertenencias sin razón aparente. Frecuentemente pedía comida para llevar para la familia, pero nunca me incluía, negándose a traerme nada. A pesar de todo esto, permanecía en silencio, tratando de mantenerme alejado de ella y pasar tiempo de calidad con mi padre siempre que fuera posible. Ahora, sobre el incidente principal, cuando cumplí 21 años, mi padre me invitó a visitarlo diciendo que tenía noticias importantes que compartir. Había pasado un tiempo desde mi última visita, así que me sentía aprensivo, pero mi madre me animó a ir, asegurándome que eran buenas noticias. Reservé mi vuelo y llegué a casa de mi padre. Me recibió cálidamente en el aeropuerto y condujimos a casa. Le pregunté sobre las noticias, pero dijo que las revelaría durante la cena. Al llegar, noté que las gemelas también estaban en casa. No nos habíamos visto en un tiempo y evitamos reconocernos mutuamente. Esa noche en la cena, mi padre comenzó expresando su orgullo por sus 3 hijos y gratitud por su amada familia. Dijo que tenía noticias emocionantes que compartir. El ambiente era positivo y sentía una sensación de anticipación. Nos miró a cada uno, incluyendo a Gina, quien me había estado mirando con furia todo el día. Mi padre explicó que la reciente muerte de un amigo por un ataque al corazón lo había impulsado a crear un testamento. Al escuchar la palabra testamento, Gina y las gemelas se animaron visiblemente. Anunció que le dejaría la casa, una propiedad de 5 habitaciones con un valor potencial significativo, a Gina como su esposa. Ella sonrió radiante y lo besó. Luego declaró que me dejaría toda su cuenta de jubilación y su preciado automóvil antiguo, un vehículo lleno de valor sentimental para ambos. Mientras hablaba de su orgullo de que yo heredara el automóvil, la expresión de Gina se agrió. Intercambió miradas de complicidad con las gemelas. Las gemelas parecían igualmente infelices, su resentimiento palpable ante la idea de que yo heredara una suma sustancial de dinero y el preciado automóvil antiguo. Ajeno a la creciente tensión, mi padre continuó, explicando que dejaría su cuenta bancaria conjunta con Gina a las gemelas. Dado que Gina era ama de casa, el dinero era enteramente suyo. Quería que se dividiera equitativamente entre ellas, asegurando su seguridad financiera si algo le sucedía. Encontré este arreglo equitativo y no tuve objeciones. Sin embargo, las gemelas expresaron inmediatamente su decepción, quejándose de que merecían más. Argumentaron que mi padre también debería legarle su cuenta de jubilación, alegando que yo no la necesitaba. Cuando mi padre cuestionó su razonamiento, Gina intervino, afirmando que, como hombre, yo debería ser responsable de mi propio bienestar financiero, mientras que ellas, como mujeres, requerían una mayor seguridad financiera. Mi padre le recordó que ya había cubierto sus gastos universitarios y que estaban recibiendo una casa y una cuenta bancaria. A pesar de esto, Gina persistió en argumentar que yo no merecía una herencia tan grande. Mi padre reiteró firmemente su decisión final. Me senté en silencio, observando la creciente discusión. De repente, Gina rompió a llorar. Sobresaltados, la miramos mientras mi padre la consolaba, asegurándole que había dividido todo de manera justa. Entre sollozos, Gina afirmó que había permanecido en silencio durante años para proteger a la familia, pero que ya no podía soportar la carga. Un silencio incómodo llenó la habitación, y mi padre y yo intercambiamos miradas confusas. A pesar de la tensión palpable, él animó suavemente a Gina a compartir lo que la preocupaba. En medio de sus sollozos, Gina me acusó de intentar agredirla años atrás, alegando que lo había ocultado para protegerme. Me quedé atónito, completamente sorprendido por la acusación inesperada. Antes de que pudiera reaccionar, Gina elaboró su historia fabricada. Le dijo a mi padre que, después de nuestras vacaciones en Grecia,
donde discutimos sobre el peso y la altura, yo la miraba constantemente e intentaba entrar en su habitación sin ser invitado. Paralizado por la conmoción, escuché mientras inventaba historias de mí, intentando irrumpir en su habitación mientras se duchaba o acercándome incómodamente a ella cuando estábamos solos. Afirmó que temía mis visitas de fin de semana, temiendo que me comportara de manera similar con las gemelas. Negué vehementemente las acusaciones infundadas, gritándole por fabricar tales mentiras. Pero Gina continuó llorando, haciendo el papel de víctima. Continuó diciendo que a medida que crecía, se sentía cada vez más incómoda a mi alrededor, culminando en una supuesta agresión. Se me heló la sangre. Mi padre parecía completamente desconcertado y preocupado, su mirada cambiando entre Gina y yo. Gina continuó con su farsa, alegando que había sufrido en silencio durante años, temerosa de hablar por el bien de la familia. Le grité a Gina, llamándola mentirosa e insistiendo en que nunca me había comportado de manera inapropiada con ella. Gina gritó de vuelta, declarando que estaba harta de guardar silencio y que necesitaba exponerme. Las gemelas se unieron, acusándome furiosamente de atormentar a su madre, usando palabras como violador y abusador. Me daba vueltas la cabeza. Parecía una pesadilla. No podía creer que la noche hubiera degenerado en acusaciones tan salvajes. Busqué el apoyo de mi padre, pero él permaneció en silencio, tratando de procesar las afirmaciones de Gina. Le preguntó si lo que decía era cierto, y Gina asintió, afirmando que nunca le mentiría sobre su propio hijo y que debía confiar en ella como su esposa. Mientras trataba desesperadamente de defenderme, mi padre le preguntó a Gina por qué no había hablado antes. Explicó que temía que nadie creyera sus acusaciones contra un menor, especialmente como su madrastra. Afirmó que había soportado el abuso en silencio para proteger a la familia. Yo estaba llorando en este punto, rogándole a mi padre que no creyera sus mentiras. Nunca imaginé a Gina capaz de fabricaciones tan perversas, especialmente después de los años de tormento que me había infligido. Desafortunadamente, la manipulación de Gina había envenenado mi relación con mi padre, y él parecía dividido entre creerme a mí y a su esposa. Influenciadas por su madre, las gemelas apoyaron sus falsas acusaciones y me gritaron que me fuera de su casa. Repliqué que era la casa de mi padre y que no deberían creer las mentiras de su madre. En medio del caos, mi padre me miró y me dijo que me fuera hasta que el asunto se resolviera. Sentí como un puñetazo en el estómago, rechazado por mi propio padre, que eligió creer a su esposa en lugar de a mí. Herido, confundido y traicionado, empaqué mis pertenencias y salí de la casa. Volé directamente a casa de mi madre, quien se sorprendió al verme en su puerta tan inesperadamente. Le conté todo y se puso furiosa, lista para enfrentarse a Gina. Sin embargo, le supliqué que no lo hiciera, conociendo la naturaleza impredecible y potencialmente peligrosa de Gina. Si era capaz de fabricar mentiras tan escandalosas para desheredarme, era capaz de mucho peor. No podía arriesgarme a tenerla en mi vida por más tiempo, así que decidí cortar lazos con mi padre permanentemente. Él había elegido creerle a Gina en lugar de a mí y no merecía un lugar en mi vida. Más tarde, mi madre me informó que mi padre la había llamado, expresando vergüenza por tener un hijo como yo y repudiándome. A pesar de sus intentos por defenderme, él permaneció impasible. Las mentiras de Gina también habían envenenado a la familia de mi padre contra mí, lo que los llevó a atacar a mi madre por criar a un supuesto pervertido. El dolor que soportó al escuchar tales acusaciones sobre su hijo es inimaginable. El daño estaba hecho. Gina había ganado. Mi vida no mejoró después de cortar el contacto. Gina y las gemelas me bombardearon con mensajes de texto llenos de odio, amenazándome para que me mantuviera alejado de mi padre. Se volvió tan insoportable que tuve que cambiar mi número de teléfono. Incluso entonces, el tormento continuó.
Las acciones de Gina me dejaron con un miedo profundamente arraigado a ser acusado falsamente de nuevo, lo que afectó mi capacidad para formar relaciones y confiar en las mujeres. Estaba aterrorizado de tener citas o incluso de conocer gente nueva. A lo largo de esta terrible experiencia, mi madre siguió siendo mi firme apoyo. Sufrí una depresión severa e ideas suicidas, lo que la llevó a mudarse conmigo durante varios meses para garantizar mi bienestar. Lentamente, mi salud mental mejoró y comencé a reconstruir mi vida. Finalmente, conocí a Mara, una mujer maravillosa que trajo alegría de nuevo a mi vida. Ella ha sido transformadora y mi madre la adora. Mara y mi madre son mis anclas y gracias a ellas sigo viviendo una vida con propósito. Hace una semana recibí una llamada de un número desconocido. Asumiendo que era un vendedor telefónico, contesté. Para mi asombro, era mi padre. Escuchar su voz después de 7 años fue impactante. Sonaba mayor. Cuando le pregunté cómo había obtenido mi nuevo número, evadió la pregunta y me preguntó por mi bienestar. Permanecí en silencio. Luego le dije que no me volviera a contactar. Fue entonces cuando mi padre rompió a llorar, sollozando y pidiendo perdón. Admitió su grave error al abandonarme y expresó su remordimiento y deseo de reconciliarnos. Intrigado, esperé una explicación. Mi padre reveló que Gina lo había estado engañando con su mejor amigo durante años. Cuando la confrontó, ella confesó su desdén por él, admitiendo que solo se había casado con él por su dinero. Presionada aún más, Gina confesó haber fabricado las acusaciones en mi contra por odio y avaricia, queriendo su riqueza para ella y sus hijas. Como resultado, mi padre se divorció de ella, dejándola sin nada debido a su infidelidad. Explicó que había esperado a finalizar el divorcio antes de contactarme para ofrecerme una disculpa sincera. Expresó su anhelo de enmendar las cosas y reconstruir nuestra relación. Ante la mención de padre e hijo, me burlé. Le dije que había perdido el derecho de llamarse mi padre después de haberme abandonado tan fácilmente, basándose en mentiras maliciosas. Reiteré mi deseo de no tener contacto y terminé la llamada. Desde entonces, he estado inundado de llamadas de mi padre y su familia, suplicándome que lo perdone, alegando que ha sufrido lo suficiente. Sus mensajes me dejan en conflicto. ¿Estoy equivocado al negarme a reconciliarme con mi padre después de que me repudiara debido a las falsas acusaciones de Gina? Actualización 1. Mi publicación original fue bloqueada, pero espero que ahora esté bien. Gracias a todos los que me ofrecieron apoyo y consejo. Sus palabras me han proporcionado claridad. No solo estoy enojado con mi padre por creerle a Gina, sino también por su inacción mientras ella me acosaba durante años. De niño, fui sometido a su chantaje y manipulación, y él no hizo nada para protegerme. Necesito contarle todo a mi madre. Sé que ella lo entenderá. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Estoy bien. Gracias por su preocupación. He reservado billetes para que mi madre me visite para poder contarle todo a ella y a Mara. Ya sospechan que algo anda mal. Empecé contándoles sobre el contacto inesperado de mi padre, lo que sorprendió a mi madre. Desconocía el divorcio y estaba furiosa con Gina. Luego relaté la manipulación y el acoso de Gina, comenzando cuando tenía 12 años. Recordar estos eventos traumáticos, uno por uno, me hizo llorar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras concluía mi historia. Mara y mi madre lloraban suavemente a mi lado. Mi madre me abrazó inmediatamente, repitiendo que no debería haberlo guardado todo dentro y que estaba bien compartirlo. Sollocé durante media hora en su reconfortante abrazo. Mara añadió que ningún niño debería haber soportado tales experiencias y que estaba totalmente justificado al cortar los lazos con mi padre, enfatizando su responsabilidad de protegerme, lo cual no hizo. Mi madre coincidió, afirmando que no tenía la obligación de darle ninguna explicación.
Razonó que él había elegido creerle a su esposa en lugar de a mí cuando más lo necesitaba y que sus intentos actuales de contacto probablemente estaban motivados por la soledad y la desintegración de su familia. Sus palabras resonaron profundamente, llevándome a la conclusión de que tal vez mi padre nunca me quiso realmente. Un padre amoroso no habría creído tan fácilmente acusaciones tan extravagantes. Compartir los detalles dolorosos de mi pasado con mi madre y Mara me trajo una inmensa sensación de alivio. Me sentí liberado, bloqueé el número de mi padre y decidí bloquear a cualquier otro miembro de la familia que intentara inmiscuirse en mi vida. No les debía explicaciones a aquellos que me habían abandonado. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi publicación inicial y mi vida ha experimentado una transformación notable. Estoy encantado de compartir una noticia alegre. Le propuse matrimonio a Mara y ella aceptó. Mi madre está encantada por nosotros. Estamos considerando mudarnos más cerca de ella, atraídos por las mejores escuelas en su área. Dado que ambos trabajamos de forma remota, la reubicación tiene mucho sentido para nuestra futura familia. Siguiendo los consejos recibidos en Reddit, también he comenzado terapia. Es un proceso de curación gradual, pero estoy progresando paso a paso. Me estoy enfocando conscientemente en los aspectos positivos de mi vida, especialmente en Mara y mi madre. Su apoyo incondicional ha sido y continúa siendo una fuente de inmensa gratitud. Si bien el pasado fue innegablemente difícil, estoy lleno de optimismo por un futuro más brillante, libre de las mentiras y la confusión que alguna vez me consumieron. Gracias por su atención. Si aún no lo ha hecho, suscríbase y active la campana de notificaciones para mantenerse al día con más historias de la vida real de todo el mundo. Nos encontramos en un momento emocionante y lleno de esperanza. Después de todo lo que he pasado, finalmente estoy construyendo la vida que siempre quise, una vida centrada en el amor, la confianza y la estabilidad emocional. Mara ha sido un pilar fundamental en mi recuperación. Su paciencia y comprensión han sido invaluables. Me ha enseñado a confiar de nuevo, a abrirme y a creer en el amor después de haber experimentado tanta traición. Mi madre, como siempre, ha estado a mi lado en cada paso del camino. Celebró conmigo el compromiso con Mara y está emocionada con la perspectiva de tener nietos en el futuro. La cercanía a ella nos permitirá compartir más momentos juntos y fortalecer aún más nuestro vínculo. Es un consuelo saber que tengo una familia que me ama y me apoya incondicionalmente. La terapia también ha sido crucial en mi proceso de sanación. Me ha proporcionado las herramientas para procesar el trauma del pasado y para construir mecanismos de afrontamiento saludables. Estoy aprendiendo a reconocer y a desafiar los patrones de pensamiento negativos que desarrollé como resultado de la manipulación de Gina. Es un trabajo duro, pero me siento empoderado al tomar el control de mi propia narrativa y al construir un futuro basado en la autenticidad y la autoaceptación. La decisión de bloquear a mi padre y al resto de su familia fue difícil, pero necesaria. Me di cuenta de que no puedo permitir que las personas que me abandonaron en mi momento de mayor necesidad vuelvan a entrar en mi vida y causen más dolor. Merecía ser tratado con respeto y amor, y ellos no me lo dieron. Ahora estoy eligiendo rodearme de personas que me valoran y me apoyan, personas como Mara y mi madre, que me han demostrado lo que significa el verdadero amor y la lealtad. Estoy emocionado por el futuro y por la vida que construiré con Mara. Estamos planeando nuestra boda y soñando con nuestra familia. El pasado ya no me define y estoy listo para abrazar un futuro lleno de felicidad y amor. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Su apoyo y sus palabras de aliento han significado mucho para mí.